Desde muy temprana edad, mi padre me enseñó a querer a nuestras Fuerzas Armadas. Todos los 20 de julio nos llevaba a mis 3 hermanos y a mí a ver los desfiles y nos señalaba a nuestros soldados, a nuestros policías: esos son los defensores de la patria, esos son los que mantienen nuestra democracia. Producto de eso, ingresé a mucho honor a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares, a la Armada Nacional. Tuve el inmenso honor, lo repito y lo seguiré repitiendo hasta el día de mi muerte, el inmenso honor de haber portado el uniforme de las Fuerzas Militares. Un honor que también tiene costos. Luego de retirarme de las Fuerzas Armadas, de la Armada Nacional, mi vida pública, mi vida académica, he estudiado historia, he estudiado la historia a través de las guerras, que infortunadamente a través de la historia se han repetido en innumerables ocasiones. Las guerras, esas máquinas de violencia, de violación de los derechos humanos, de sufrimiento que la población tiene que soportar. Y fue por eso que desde el comienzo de mi vida pública he pensado en la paz de Colombia, porque he visto con mis propios ojos lo que produce una guerra, cómo deteriora a una población una guerra que se perpetúa. Y en el caso colombiano tenemos la guerra más antigua, más vieja de todo el continente, algunos dicen que del mundo, más de 50 años. Una guerra que ha generado demasiado dolor, ha generado una sinrazón en la sociedad que nos ha frenado en nuestro desarrollo. Una guerra que nos ha desangrado como país y como sociedad, que ha abierto heridas de todo tipo, heridas que hoy están abiertas. Y por eso, desde el comienzo, desde hace mucho tiempo, he pensado en cómo podemos alcanzar lo que han logrado alcanzar todos los países del hemisferio: la paz, la normalidad. Ser un país normal es un país en paz. Y para eso nos tuvimos que preparar, y para eso fortalecimos las fuerzas militares como nunca antes. Desde que yo era ministro de Hacienda, pensaba: las fuerzas militares tienen que fortalecerse para poder lograr la paz. Y hoy tenemos las fuerzas militares y las fuerzas armadas mejor equipadas, mejor capacitadas de toda nuestra historia. Y gracias a esas fuerzas hemos venido dándole golpe tras golpe a esos enemigos para que hoy podamos decir que hay la posibilidad de lograr esa paz. Ser presidente de la República tiene también muchos sinsabores. Ser jefe de Estado implica tomar decisiones difíciles todos los días. Muchas veces esas decisiones tienen costos. Hay decisiones, la mayoría, que tienen de todas formas un costo, y ese es parte de la responsabilidad de cualquier jefe de Estado. Pero es mucho más difícil ser un jefe de Estado de un país en guerra, porque a ese jefe de Estado, como comandante supremo de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, le corresponde asumir la responsabilidad de lo que significa una guerra, de enviar a nuestros soldados de tierra, mar y aire al combate. Y significa también asistir a los sepelios, al dolor, a confrontar las familias que perdieron a sus seres queridos. Créanme que eso es bien duro, bien triste. Hoy, al ver los familiares de los soldados que cayeron en el Cauca,
me parte el corazón, como me lo parte cada vez que me informan, cayeron 2 soldados aquí, cayeron 3 policías allá, y por eso es que yo quiero terminar esta guerra, terminarla desde una posición de fuerza, por eso no hemos bajado la guardia, y vamos a perseverar en la búsqueda de esa paz, para que no más madres sigan enterrando a sus hijos, no más esposas sigan enterrando a sus maridos. Esto que hoy estamos haciendo de entregarles unas viviendas es apenas una pequeñísima retribución frente a una deuda infinita que el país tiene con esas madres, esos padres, esas esposas, esos hijos de quienes han sacrificado su vida por la patria, o quienes han sacrificado parte de su cuerpo por la patria. El soldado que acaba de pronunciar estas palabras, herido 3 veces en combate, 3 veces. La primera vez en el Nudo de Paramillo, se recuperó y siguió combatiendo. Segunda vez en el Catatumbo, lo hirieron, siguió combatiendo. La tercera vez nuevamente en el Catatumbo, desminando un área, cayó nuevamente herido, se paró y quería seguir, nos lo acaba de decir, pero ya físicamente le era imposible. Pero muchas gracias, soldado, porque usted representa eso que tenemos en nuestras fuerzas, ese carácter, ese talante de nuestros soldados de tierra, mar y aire, de nuestros policías, que ante el dolor no se dejan amilanar. Estas viviendas que estamos entregando son, como decía, una pequeñísima parte de una deuda infinita, porque como lo he dicho tantas veces, ¿cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un esposo? ¿Cuánto vale una familia? Eso no tiene precio. Por eso este proceso de ir acabando con esta guerra e ir reparando a las víctimas es un proceso duro, complejo, difícil, pero necesario. Y por eso también, cuando asumí el Ministerio de Defensa, lo primero que hice con el entonces viceministro Juan Carlos Pinzón fue crear la Dirección de Bienestar de nuestras fuerzas. Eso fue ya hace 8 años. Yo pensaba, tenemos que pensar en las familias de nuestros soldados y nuestros policías, porque son ellas las que acaban pagando también las consecuencias de esta guerra. Tenemos que darle el mayor bienestar posible a los miembros de nuestras fuerzas. Y yo puedo decir con orgullo, con mucho orgullo, que nunca ha habido tanto interés en el bienestar de nuestras fuerzas como lo que hemos tenido en estos últimos 8 años. Ahí están las pruebas, ahí están los recursos en materia de inversión en educación, en salud, en todos los programas de bienestar, en vivienda. Esto que hoy estamos celebrando es la entrega de unas viviendas producto de un fondo producto de una ley que se presentó en el Congreso de la República, que el actual presidente del Congreso, José David Name, fue su ponente, su promotor, y que nosotros fuimos apoyando. ¿Para qué? Para irle pagando esa deuda impagable a los miembros de nuestras fuerzas por su sacrificio. Por eso yo les agradezco enormemente a los familiares de soldados que nos reciban estas viviendas, a sabiendas de que les debemos mucho más, porque es una deuda infinita, impagable, el sacrificio que han hecho de entregar a sus hijos, a su esposo, a sus padres, a la patria. Y por eso es tan doloroso presenciar este tipo de eventos, aunque por otro lado lo que significa es que, como decía este soldado, no están solos.
nunca estarán solos. La deuda de Colombia con sus soldados de tierra, mar y aire y sus policías es eterna e impagable. Y por eso también he dicho que todo lo que podamos hacer por mejorar el bienestar de nuestros soldados y las familias de soldados, hagámoslo. Dentro de los recursos del presupuesto que tenemos, hemos venido aumentando lo que tiene que ver con el bienestar, año tras año, para que esa deuda se vaya pagando, así sea en una parte pequeña. Inclusive hemos hecho esfuerzos adicionales, con primas adicionales. Hay en este momento un rumor, ministro, señor comandante de las fuerzas militares, que están queriendo decir que a los miembros de nuestras fuerzas no les vamos a subir el sueldo, hágame el favor, y que están organizando unas marchas para protestar por el no aumento de los sueldos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Se estaba esperando a que se negociara el aumento para todos los funcionarios, o sea, los trabajadores del Estado, entre los cuales están nuestras fuerzas militares. Eso ya se determinó, ya están los decretos en el Ministerio de Hacienda. El aumento que iba a ser de la inflación se decidió, el ministro de Hacienda hizo un gran esfuerzo de hacerlo por encima de la inflación, el 4.66%, que también cobija a los retirados, y esos decretos los debemos estar firmando, ministro, y yo espero que a más tardar en la próxima semana, retroactivo al 1 de enero. Y haremos todo lo posible por ir aumentando los recursos que tienen que ver con el bienestar, y estamos pensando también en fortalecer la ley de veteranos para darle más facilidades a todos los soldados que han pasado por las fuerzas, que les ha tocado librar esta guerra, para que sus familias y ellos tengan un mejor futuro, ojalá, cuando podamos firmar esa paz. Este proyecto de vivienda, la vivienda es parte fundamental del bienestar de cualquier familia. Este proyecto de vivienda es apenas una pequeña parte de lo que estamos haciendo. Lo prometido entre el 2010 y el 2014, 50.000 viviendas, lo cumplimos. ¿Cuánto vamos a entregarle a las fuerzas y a los soldados en el futuro próximo? 63.000 viviendas adicionales. 5.000 de estas viviendas que ya entregamos fueron para beneficiarios afiliados de las familias de los soldados que fallecieron, que entregaron sus propias vidas por la patria, y para aquellos que quedaron con alguna incapacidad. La meta, como digo, es entregar 63.000 casas adicionales por un costo de 4 billones de pesos. Y hoy estamos entregando unas casas muy especiales, 119 militares y policías, y también a las familias de los soldados que fueron asesinados en el Cauca, a sus familias, donde no va a ser en este proyecto, sino donde ellos escojan que quieren vivir. Este año el Fondo de Solidaridad que creó esa ley entregará este año otras 800 viviendas. Y también estamos poniendo en funcionamiento otro sistema de vivienda que es muy, muy conveniente para nuestros soldados, nuestros policías. En el país entero pusimos en marcha lo que llaman el leasing habitacional, es decir, que los arrendatarios se convirtieran a la larga en propietarios, que lo que pagan en arriendo sirva como cuota para que al final puedan tener la opción de comprar sus casas. Ese es el sistema que también hemos puesto en marcha, que el general Paredes explicó, de leasing habitacional, y que ya no tienen que ser 14 años que habíamos encontrado, lo redujimos a 8 años,
y ahora lo reducimos a 2 años. Solamente al segundo año pueden decir, yo quiero esta vivienda, y el aporte a esa caja se convierte en una cuota para pagar su vivienda. Esto va a aumentar en forma geométrica el acceso de nuestros soldados, de nuestros policías, a una vivienda propia, sus familias. Creo que este es otro aporte importante que estamos haciendo, que, como digo, nunca será suficiente. Nunca será suficiente, porque este dolor que hoy vemos en las familias de estos soldados, ese dolor que veo a lo largo y ancho del territorio todos los días, porque todos los días tenemos algún incidente, todos los días me reportan de algo que ha sucedido que tiene que ver con el conflicto, con esta guerra. Llevamos ya más de 7 millones de víctimas. Tenemos una cifra de muertos por esta guerra superior a los 220, 230.000. Una guerra que tenemos que terminar. Pero repito, la vamos a terminar desde una posición de fuerza. Aquí, como en toda guerra, vamos a seguir luchando hasta lograr esa paz. Porque la paz es la victoria de nuestros soldados. Todo soldado va a la guerra con un objetivo, la victoria. Y la máxima victoria es la paz. Por eso yo sé que en ese proceso hay víctimas, hay dolor, hay sacrificio, pero tenemos que perseverar hasta llegar a esa paz. Y este evento de hoy, sencillo pero muy sentido y muy simbólico, de agradecerle a las familias ese máximo sacrificio, entreguen a sus seres queridos por la patria, es algo que me llena de dolor, pero también me llena de pasión por seguir buscando esa paz para que estos hechos no se vuelvan a repetir, para que no más madres sigan enterrando a sus hijos, para que podamos decir que la paz dejó de ser noticia porque se da por hecho. Ese es el país que yo quiero, un país como cualquier otro, donde no se hable de guerra, se hable de otros problemas, de la lucha contra la pobreza, de la lucha por la educación, pero no de la guerra. Yo creo que lo podemos hacer si todos nos unimos, si todos como país, porque estoy convencido de que todo el país quiere la paz, ponemos nuestro granito de arena para lograrlo. Yo por lo menos no voy a dejar de hacerlo. Y hasta no ver esa paz, no voy a descansar, porque no quiero tener que asistir a eventos como este, en donde entrega uno una casa a las viudas, a los padres de esos soldados y esos policías que se sacrificaron por la patria. Muchas gracias.